Hola, ¿qué tal, raza de la 4T? Bueno, aquí con nueva información, y es que resulta que la reforma electoral no va a ser aprobada este año, pues será aprobada para la próxima legislatura. Así es, pues ya se había advertido que no iba a dar tiempo. Bueno, en este caso no es que iba a dar tiempo, es que simple y sencillamente sí tienen que hacer muchos movimientos, como por ejemplo juntar a 100 diputados por lo menos. Y por ejemplo para el otro año van a tener que aprobar una nueva iniciativa. No olvidemos que Noroña ya lo había advertido, pero bueno, vamos a escuchar a Ignacio Mier, que los reporteros le preguntaron sobre el caso. Como no, lo que está la Comisión de Puntos Constitucionales, derivado de las 18 iniciativas de reforma, tiene que dictaminarlas. Lo que está en proceso es precisamente eso, la dictaminación. Posteriormente se convocará a la comisión al pleno para que en su caso sea discutida y votada. Pero son en el marco del proceso legislativo. No hay que olvidar que la legislatura va a concluir el 30 de agosto y el compromiso que teníamos era dictaminar las 18 iniciativas. Va a quedar pendiente una porque ya era en Comisiones Unidas, que es la de reforma político-electoral. Vamos a sacar y a dictaminarla en materia judicial al concluir los diálogos nacionales. Entonces no hay prisa por desaparecerlos antes de que termine el sexenio. No, y miren, además todavía falta todo el proceso legislativo concluye tratándose de reformas constitucionales, primero a que sea dictaminada en Cámara. Y la Cámara tiene que depositarlas, la comisión, en la mesa directiva. La mesa directiva saliente entregará el paquete de dictámenes a la nueva mesa directiva. La Junta de Coordinación Política acordará si son discutidos o no y en qué momento son discutidos. Nosotros cumpliremos dejando la mayor cantidad de dictámenes en la mesa directiva para que sea la nueva legislatura la que determine y valore si son sometidos a consideración del Pleno, y después de eso llegarán al Senado de la República, y después de que se conviertan en minuta en el Senado de la República y sea votada, se trasladarán a los estados. Así es que todavía falta mucho. ¿Para cuándo está programada la discusión? Bueno, allí lo tiene. Sin duda en la mañanera de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador va a cuestionar este proceder y va a decir que cómo es que no da tiempo, que claro que sí, pero bueno, esa es la decisión de los legisladores. También no olvidemos que esto es tema caliente, pues recuerden que esto es como quitarle una rebanada de pastel al PT y al Partido Verde, pues es quitarle plurinominales y no están muy de acuerdo. O ya se olvidaron del Noroña, cuando hizo el espectáculo aquella vez que no quería aprobar ciertas medidas como para reducir presupuesto y todo eso. Hay que echarle memoria, y esto va a ser una discusión incluso interna en el partido, el cual va a ser sin duda alguna muy candente. Pero allí vamos a ver cuántos traidores salen del PT, del Verde y hasta de Morena, pues no recuerden que había muchos rebeldes que no querían acatar las reglas y se salían del redil. Bueno, ese ya va a ser trabajo de Claudia Sheinbaum de mantenerlos ahí. Vamos a escuchar las declaraciones de Noroña. ¿Agosto? 1 de agosto, todas las demás. La judicial va a salir en septiembre. O sea, en agosto se irá procesando en la Comisión de Puntos Constitucionales, y el 2 de septiembre, el primero es una ceremonia protocolaria, pero el 2 arranca en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, y una vez que la aprueben va al Senado. Las otras reformas, pues hay varias que no tienen dificultad. Yo creo que el electoral va a tardar más. Hay diferentes puntos de vista, inclusive dentro del movimiento, pero hay muchas otras que no tienen problema. Hacer programas sociales, derechos constitucionales, y hay un número grande de iniciativas que no tienen mayor dificultad, de las 18 presentadas y de las que adicionalmente presentará nuestra virtual compañera presidente. La mayoría no tienen mayor diferencia inclusive con la oposición, entonces yo creo que vamos a poder sacar un buen número entre octubre y noviembre. La Cámara de Diputados tiene la carga adicional de tener que sacar el presupuesto, ¿no? Hay plazos también ahí, pero yo creo que saldrán un paquete importante, y las que no alcancen a salir hacia diciembre, en el segundo periodo de febrero a abril, ahí se podrá resolver. Entre ellos. La electoral, yo creo, bueno, si a mí me lo preguntan, yo creo que va a ir a la cola justo porque sí requiere una gran discusión con la propia oposición. La oposición tiene que repensarse
Y la reforma electoral es una buena oportunidad dentro de las preocupaciones que la oposición tenga, incorporarlas. O sea, yo insistiría que nosotros no vamos a actuar igual que ellos, con arrogancia. Dale, pues ya escuchaste lo que acaba de decir, que va a ser un tema caliente incluso al interior de los partidos, pues ahí ya van a ser los partidos de aliado, Morena, PT y Verde. Pero pasando a otro tema, vamos a escuchar ahora a Mario Amparo Casar, que sigue con la supuesta sobrerepresentación. Pero ahora el discurso ya no es que Morena está violando la ley, no, ahora el discurso es que los magistrados violen la ley y que no le hagan caso a la ley y que simple y sencillamente interpreten ellos a conciencia. O sea que prácticamente ya no es lo de la ley es la ley, eso que tanto practicó también Xóchitl Gálvez, donde decía que ella sí era bien chingona y que ellos no violan la ley. Pero eso para que vayan viendo que solo son unos hipócritas. Nada les importa que si es la ley o no es la ley. Bueno, vamos a escuchar a la señora lo que tiene que decir, que ahí estuvieron metidos en el INE nada más para que vean. Si nos vamos a ese ridículo, ese absurdo de ir juzgando nada más por la literalidad, llegaríamos pues a una situación absurda. Desde luego no le estoy haciendo justicia a todos los argumentos, ahora lo hará creo que Pepe, toco los más importantes y pienso de verdad que todos estos argumentos son de buena fe y tienen un solo propósito desde mi punto de vista, o la mayoría de los que hemos argumentado esto, un solo propósito, que es allegar a los magistrados del tribunal argumentos, arroparlos y darles argumentos para que tomen una decisión que esté apegada tanto a la Constitución como a salvaguardar los principios democráticos. Para mí esa sería una fórmula ganadora. Ellos están en esta disyuntiva, pues sí, por algunas fallas de la ley, pero también por la voracidad, digamos, de los partidos. Quiero insistir que la intención para nosotros, para mí, creo que para muchos, es frenar el continuado y sistemático tránsito a un cambio de régimen que si bien ya avanzó en los hechos durante el sexenio, tiene la intención de ser constitucionalizado por la voluntad de una sola fuerza política. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones de esta magistral señora que ahí anda estafando a Pemex. Pues no olviden que le está pasando Pemex una muy buena pensión por supuestamente su marido haberse accidentado, cuando todo muestra que en realidad fue un suicidio y esto ya no aplicaría para darle esa pensión. Todos esos que salen a hablar supuestamente en contra de la sobrerepresentación y que Morena está violando la ley no son más que unos hipócritas, sirvientes a sus propios beneficios. Que antes, cuando el poder lo tenía el PRI y el PAN, no decían nada, ahí sí se quedaban bien calladitos, y ahora nada más que perdieron el control, ahora sí, a ladrar. Pero vamos a escuchar a este investigador, Jaime Cárdenas, supuestamente investigador de la UNAM y antiobradorista, de cómo critica las mismas reformas que el PRI y el PAN aprobaron y que ahora que no le están beneficiando, ya salen a hablar de toda esta supuesta representación, de toda esta supuesta ilegalidad. Automáticamente se le daba vía de curules. Te acordarás también en el periodo ya de Salinas de Gortari, en la primera reforma electoral de Salinas, había una cláusula de gobernabilidad que con el 35% se obtenía el 50% más uno de las curules, en fin. Entonces en México, para contestar concretamente, hemos construido un sistema que sobrerepresenta electoralmente, constitucionalmente, está en la Constitución, a las mayorías. Ejemplo, ¿no? La propia distribución del Congreso, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Tú dices, ¿cómo con el 54, 55% se va a tener el 74? ¿Cómo te vas 20 arriba y 20 abajo? Porque el sistema es preponderantemente mayoritario. Si tienes 300 de mayoría y solamente 200 de representación proporcional, ahí de entrada hay un favorecimiento a las fuerzas políticas mayoritarias, pero no es el único, ¿no? Está esto del 8%, que deviene de la reforma del año 96, pues que también es otro mecanismo de sobrerepresentación. Las reglas de financiamiento público son 70-30. 70 para favorecer a las fuerzas mayoritarias. Las de medios de comunicación. Y 30 las de medios de comunicación. Sí. O sea, todo el sistema está ideado para sobrerepresentar a las fuerzas mayoritarias. Y esas reglas las hicieron pues el PRI y el PAN. Y esa es la regla vigente hoy. Y esa es la regla vigente en la Constitución.
Ahí los tienes, pues, puro impresentable, dando coletazos y no se dan por vencidos. ¿Por qué? Porque quieren llegar al poder para seguir haciendo sus triquiñuelas. Pero bueno, suscríbete, comenta y comparte.